lucha en las fracturas por una resistencia intersticial. Les agradecemos su tiempo de antemano y bueno, también contamos con la presencia de la doctora Méndez Cota, Gabriela Méndez Cota, académica de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la Ibero, Ciudad de México. Ella es integrante del Colegio de Profesores del Doctorado en Estudios Críticos de Género de la misma institución. Su formación crítica es en estudios culturales de orientación filosófica y sus temas de reflexión son coyunturas, narrativas y debates sobre técnicas y subjetividad, globalización e instituciones, género, feminismo y pensamiento ecológico. Muchísimas gracias. Asimismo, también contamos con la presencia del doctor Ángel Méndez Montoya. Él es PhD en Teología Filosófica por la Universidad de Virginia en Estados Unidos y escribió su tesis doctoral en calidad de Scholar in Residence en la Universidad de Cambridge bajo la dirección de John Milbank. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Ibero Santa Fe. Es autor de The Theology of Food, Eating and the Eucharist, traducido y publicado en español como Festín del Deseo hacia una teología alimentaria, y Teopoéticas del Cuerpo, la danza, la teología filosófica y las intermediaciones de los cuerpos. Asimismo, contamos con el autor, el doctor Pablo Lasso, quien se doctoró en filosofía por la Universidad de Deusto, Bilbao. Es autor de los ensayos Lucha en las fracturas por una resistencia intersticial, el cual nos reúne hoy en día. Joem Coetzee, Los imaginarios de la resistencia. Charles Taylor, Hermenéutica, ética y política. Crítica del multiculturalismo. La frágil frontera de las palabras, ensayos sobre los débiles márgenes entre filosofía y literatura, y de las novelas El hombre de la torre y Resistencia y moches. Actualmente desarrollará su investigación y docencia en el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigador nivel 2. Y bueno, pues iniciamos esta presentación con la participación de la doctora Méndez Cota, así que le cedo su palabra. Ok, pues muy buenos días. Y bueno, pues primero que nada agradecer a Pablo por compartirme su libro, por invitarme a participar en este evento. Ha sido una oportunidad muy grata de leer, de apreciar su trabajo, en el que encuentro pues una orientación afín a la mía propia, con respecto a preguntas que también son compartidas y en las que voy a procurar centrar mi intervención. Estoy investigando en la presentación del libro. A ver, me parece que el libro es resultado de un trabajo sostenido durante varios años, no solo en el plano de la investigación, sino también en el plano de la docencia. Yo he sido testigo de cómo cómo Pablo ha compartido y ha puesto en práctica los planteamientos que se exponen en este libro, como docente de posgrado y de licenciatura. Las posiciones y los argumentos que se desarrollan en el libro pues han contribuido de manera muy significativa a la formación de estudiantes de posgrado, algo que creo que vale la pena mencionar, no solo porque como colegas pues nos importa y nos interesa reconocernos, ¿no?, en el trabajo que hacemos, sino también porque una de las inquietudes que atraviesan este libro tiene que ver justamente con la educación, ¿no? Comprendida no como adiestramiento o profesionalización, sino como orientación, formación de personas críticas y responsables, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto ver que otro resultado más de muchos años de este tipo de trabajo docente ahora circula en un formato libresco, de mucha calidad, por cierto, tanto en su contenido como en su forma, y en beneficio de una discusión pública más amplia sobre las aporías y las paradojas de la resistencia política en las sociedades contemporáneas. Y bueno, en este sentido también celebro la claridad, la accesibilidad con que se mapean aquí los debates pues, más importantes en filosofía política, ética, crítica de la cultura, pues que son complejos y me parece que tanto más para las mayorías del mundo, ¿no?, que cada día se sublevan y se resisten a la dominación en las circunstancias más precarias. La claridad de la exposición de estos debates pues, se complementa con la consideración de una serie de casos de estudio concretos que ayudan a esclarecer de qué manera incide socialmente la reflexión filosófica o qué significa la incidencia social en filosofía,
algo que hasta la fecha me parece a veces nos cuesta transmitir, ¿no? En nuestras instituciones que están hoy dominadas por una concepción pues puramente instrumental del conocimiento. Y bueno, en ese medio las humanidades y la filosofía en particular pues siempre llevan las de perder, ¿no? Sí. Entonces, pues una buena razón para leer el libro de Pablo, además de informarse en caso de que uno no sea experto en Simon Critchley, en Judith Butler, Nietzsche, Walter Benjamin, Foucault, Deleuze, Derrida, Badiou, Agamben, entre otros, ¿no? Pues todos estos son pensadores que, claro, su lectura, su comprensión requiere condiciones materiales muy específicas, ¿no? Mucho tiempo y un cierto espacio para leer, escribir, discutir, etcétera. Entonces, bueno, aparte de informarse, de poner, digamos, estos nombres en un panorama teórico, pues yo creo que una buena razón para leer el libro de Pablo es ver cómo le hace él para convencernos de que el discurso filosófico contemporáneo, de hecho, permite describir, explicar, e incluso contribuir a profundizar los fenómenos de la resistencia, tal y como los concibe Pablo aquí, siempre en contextos específicos. Entonces, la pregunta por la relación entre la ética de la resistencia en la práctica, por un lado, y la teoría política, por otro lado, es de hecho pues, una de las que abren el libro, ¿no? Y aunque es imposible resumir todo lo que reflexiona Pablo al respecto, pues puedo señalar al menos dos momentos que me parecen sugerentes, ¿no? Al principio del libro se establece con mucha claridad a qué refiere el título Lucha en las fracturas por una resistencia intersticial. Cito: luchar en las fracturas significa que ya no creemos en el cierre o en el encapsulamiento de un mundo sobre sí mismo, que ya no soportamos la idea de la ficticia unidad perfecta de un pretendido poder totalizado y autosostenido, sin fisuras, sin fugas de su fuerza, sin debilidad interna. Entonces, bueno, para alguien que no se dedique a la filosofía profesional, pues esto puede sonar muy abstracto, ¿no? Porque normalmente cuando uno está en procesos organizativos, luchas callejeras o tratando de lograr alguna reforma jurídica, por ejemplo, o tratando de dirimir algún conflicto laboral, pues rara vez uno piensa que se enfrenta a la unidad perfecta de un pretendido poder totalizado y autosostenido, ¿verdad? Es decir, si creyéramos esto, pues no tendría mucho sentido hacer nada, ¿verdad? Con lo cual la tesis de la resistencia intersticial nos podría parecer trivial. Ahora bien, la cosa cambia si recordamos lo que se discute eternamente en ambientes activistas de ayer y hoy, ¿no? En torno al hecho de que el trabajo organizativo requiere mucha energía, mucha constancia y que eso a menudo se desinfla, ¿no? Después de algunos conflictos o estallidos de ira y resentimiento, que es algo a lo que tú le das mucha importancia, como, digamos, una característica, ¿no?, del ambiente político contemporáneo, y en el hecho de que con mucha frecuencia aquellas iniciativas que logran más o menos perdurar en el tiempo, que se institucionalizan, pues se ponen al servicio del capital, ¿no? Es decir, de aquello que pretendían combatir. Esto se repite una y otra vez cuando se trata de hacer una resistencia que tenga sentido, que dé lugar a una diferencia real, ¿no? En vez de un todo es lo mismo, ¿no? Y es también lo que da lugar a la discusión más conceptual de la resistencia, de si la resistencia es algo siquiera pensable y de si una vez que lo pensamos y encontramos en ello un conjunto de paradojas y de problemas irresolubles, pues vale la pena continuar utilizando el término para describir y comprender lo que hacemos políticamente día a día. Y bueno, Pablo afirma que sí, que vale la pena retener una noción de resistencia, pero conceptualizada no de un modo ingenuo, y también que no se oriente tanto a construir un nuevo sistema, ¿no? Una nueva unidad o un nuevo poder totalizado, como a efectuar interrupciones desde los márgenes de cualquier poder, ya sea constituido o en proceso de constitución, ¿verdad? Como lo llama él, ciertos intersticios o fracturas que bien podrían pasar desapercibidas para el sentido común de la política, ¿no? Y bueno, esto de luchar las fracturas se refiere entonces a tomar como punto de partida, esta es mi interpretación, ¿no? Ya luego me dice si se refiere a tomar como punto de partida las complejidades de la subjetividad, ¿no? Es decir, la dimensión de la fantasía, ¿no? La pulsión de dominio que nos habita por más razones que tengamos de resistir, ¿no?, a poderes externos,
la necesidad de atravesar individual y colectivamente esas resistencias subjetivas, ¿no? Para poder efectivamente resistir a las violencias y jerarquías que estructuran lo social, ¿no? Y bueno, es a este trabajo con la subjetividad, que es una tarea a la que se enfrentan todos los procesos políticos, en todas sus modalidades y orientaciones, pues se refiere para mí la expresión de una resistencia intersticial, ¿no? Que el autor contrasta con otro tipo de resistencia, la resistencia cíclica, ¿no? Que no hace mucho más que reiterar los términos del poder, puesto que es el poder mismo el que la genera dentro de sus propios términos, ¿no? Entonces, cada vez que nos oponemos al amo, sin hacer un trabajo con la subjetividad, lo único que hacemos es demandar más amo, ¿no? Ese es el problemita, ¿no? Y así se repite el ciclo infinito de la revolución, que se convierte en puro terror revolucionario, ¿cierto? Entonces, una resistencia intersticial tendría que romper ese ciclo, dar lugar a algo pues, realmente distinto, ¿no? Y no otro es el reto al que se enfrenta este libro, ¿no? Entonces, bueno, lo segundo que quiero comentar tiene que ver con uno de los casos de estudio, que es referente a un cierto tipo de activismo feminista, aquí representado por el grupo ucraniano Femen, ¿no? Que se analiza sobre todo en términos de su utilización del cuerpo desnudo como elemento disruptivo, ¿no? A través de la exposición pública, como un ejemplo de resistencia que no meramente se opondría al patriarcado, sino que subvertiría, ¿no? Al poner en cuestión en la práctica los mandatos de género. Ese es el argumento a grandes rasgos. Entonces, pues obviamente la teatralidad y el uso del cuerpo desnudo en la protesta política y cultural, pues no es algo nuevo, no es algo del siglo XXI, sino que está ahí por lo menos desde los años 60 y no es propiedad exclusiva del activismo feminista. Ahora, lo que me llama la atención de este caso en particular es el tipo de discurso feminista que sostienen, que predomina en la actualidad, muy centrado en cuestiones de violencia sexual, ¿no? Muy en la vertiente del feminismo radical norteamericano, en realidad, ¿no? Y bueno, constituye, por tanto, desde mi punto de vista, pues un excelente ejemplo de resistencia cíclica, en realidad, ¿no? Puede contribuir a evidenciar que las mujeres no son en realidad pasivas, que son tan capaces de violencia como los hombres, ¿no? De tomar el control de sus propios cuerpos y utilizarlos como instrumentos en un conflicto con la totalidad del orden social, ¿no? Y en el mismo gesto, pues pueden también tender a consolidar un modelo de sujeto masculino y capitalista, ¿no? El de las mujeres empoderadas, ¿no? Sexualmente liberadas, guerreras, etcétera, ¿no? Que luego se repiten comportamientos compulsivos en redes sociales, ¿no? Directamente explotados por la técnica contemporánea. Ahora, lo cierto es que Pablo intenta pensar la dimensión de resistencia intersticial incluso para esos casos de resistencia cíclica, que es lo que me parece a mí interesante, ¿no? Es decir, el libro no se queda con los lugares comunes, ¿no? En este sentido, de juicio, ¿no? De juicio o enjuiciamiento de los fenómenos de sublevación, aunque tengan todas estas características de resistencia cíclica, ¿no? Es decir, no voy a decir tampoco cómo le hace Pablo para argumentar que hasta los más evidentes casos de resistencia cíclica tienen un cierto potencial ético, ¿no? Porque para eso pues mejor lean el libro, ¿no? Pero sí termino sugiriendo que el argumento va más allá de describir una serie de casos empíricos, ¿no? Y que para mí tiene el mayor interés cuando se dirige a la forma en que como espectadores y usuarios, ¿no? del dispositivo técnico contemporáneo respondemos nosotros, ¿no? A los fenómenos de la sublevación. O sea, creo que es la reflexividad característica de cierto pensamiento filosófico contemporáneo, con su énfasis, ¿no? En una subjetividad dislocada, inconsciente y de hecho resistente, ¿no? Pues ahí radica, ¿no? la contribución de este libro a la discusión pública, ¿no? De los fenómenos políticos contemporáneos. Entonces, pues muchas felicidades y también gracias por la oportunidad de leerte y comentarte, ¿no? Gracias a ti. Muchas gracias, doctora Gabriela. Y ahora continuamos con la participación del doctor Méndez Montoya, por favor. Muchas gracias. Estoy muy contento de que
te acercaste a mí, me regalaste tu libro y me encantó, la verdad. Ahorita voy a decir más al respecto. Y estar aquí presente con ustedes, participando en el Departamento de Filosofía, yo viniendo del Departamento de Ciencias Religiosas, algo a veces un poco común hacer estos diálogos, pero que son muy necesarios. Pues antes que nada yo quisiera felicitarte por este trabajo, por esta obra. Se nota muy bien la bienhechura de la escritura, se nota una persona que ha escrito bastante, toda una experiencia madura y sólida de esta experiencia de escribir y de publicar principalmente escritos filosóficos, aunque también tienes algunas novelas, y que son relevantes también para el pensamiento contemporáneo. Yo disfruté mucho la lectura, o sea, se nota esta facilidad de la escritura, es disfrutable, entonces altamente recomendado. Y hubiese haberlo leído cuando yo estaba haciendo mi investigación sabática, que estaba haciendo una investigación sobre la danza y la teología filosófica. Yo me fui más bien por el sentido de las coreopolíticas de resistencia desde diferentes performances, tomando como ejemplo principalmente a Pina Bausch y a las Tesis, este grupo de feministas chilenas que hicieron el performance callejero de intervención en las calles, en el espacio público, de un violador en tu camino. El abordaje que yo realicé fue desde las teorías de la danza principalmente, y cómo estas teorías de la danza incitan o provocan pensar teológica y filosóficamente, para pensar en esta intersticialidad de los cuerpos como un lugar epistémico y los cuerpos como un lugar político, el cuerpo como intermediación entre las resistencias y entre los acuerpamientos transformativos a través del performance o la intervención cinética y somática de los cuerpos en espacios públicos. Entonces me hubiese enriquecido muchísimo haber leído tu libro, porque considero que primeramente uno de los principales aportes de tu propuesta es este abordaje filosófico de los movimientos de resistencia política, y cómo este abordaje crítico puede detonar una acción reflexiva para transformaciones epistémicas. Al leer tu libro sentí como si hubiese habido una conexión telepática, que aunque no la había leído en el momento que estaba yo escribiendo mi propia investigación sabática, en el momento en que leí tu libro sentí como si hubiera habido una conexión quizás telepática o cuántica de temas que se entrecruzan allí en el espacio. Sí. Y que de repente existe un colectivo, ¿no? De repente hay colectivos en cosas en las cuales estamos haciendo cosas muy parecidas. Entonces me agradó muchísimo ver eso, y creo que lo voy a integrar para futuros estudios en torno también a la danza y las posibilidades epistémicas y políticas de los cuerpos. Aquí lo principal de tu propuesta es pensar desde saberes filosóficos, y se ve muy bien, como dijiste, Gabriela, todo este linaje de filósofos, principalmente de una tradición postestructuralista. Tenemos Nietzsche, Marx, Benjamin, Foucault, Desserteau, Deleuze, Badiou, Derrida, Zizek, Butler, en fin, una línea bastante extensa de estos pensadores postestructuralistas. Otro aporte importante de tu libro es la propuesta de una resistencia intersticial, una astucia que burla a la astucia, las microrevoluciones del día a día, citando a Michel Desserteau, pero sin ser debilitada por la neutralización que por un lado puede invisibilizar, o por el otro lado extremo, es que puede caer en un ciclo de la autorreiteración y el agotamiento. Entonces, la intersticialidad que propones se pronuncia en contra de la violencia epistémica, que es regularmente reiterativa y hegemónica. La resistencia intersticial que propones es nómada, es inacabada, siempre está en un proceso de descubrimiento, más allá de la violencia que reitera el ciclo de violencia. La resistencia intersticial es pacífica, o un tipo de violencia no violenta, citando también a Butler, sin medios violentos, sutil pero necesaria, como el performance callejero que yo analicé sobre un violador en tu camino. Y de nuevo, parecía como una cuestión telepática ahí, que estábamos conectándonos.
Otro punto que me pareció muy interesante es, bueno, eso lo digo desde mi propia interpretación y seguramente tú no lo dirías en esos términos. De hecho, en algunos momentos del texto haces una crítica muy importante a la teología y a la ontoteología. Pero me pareció interesante que tú, a pesar de que haya una crítica, sí usas alguna gramática que a veces se ve como una especie de teología filosófica postestructuralista o post-ontoteológica. Sobre todo cuando recurres a imágenes de Benjamin, por ejemplo, de la promesa mesiánica, para hablar de la urgencia de escuchar la voz de las víctimas. Esto nos abre a un momento cairológico, utilizando a Badiou, que crea grietas en los sistemas totalitarios, crea fracturas, crea huecos en los sistemas. Yo creo que ahí hay una teología filosófica que abre las grietas en el sujeto occidental, principalmente, ¿no? Heteropatriarcal, colonialista, etcétera. Entonces, veo yo desde mi punto de vista dentro del mundo de la teología filosófica, yo veo una teología filosófica desde un pensamiento crítico, post-ontoteológico y descolonial, en busca de una transformación epistémica que resista la violencia epistémica. Una teología filosófica más en tono apofático y aporético, que es el carácter nomádico de la indecibilidad de la política, de las resistencias políticas, de los cuerpos que se resisten, ¿no? Que no podemos realmente capturarlos en las palabras o en categorías filosóficas o teológicas o teóricas, sino que siempre están permanentemente abiertos, ¿no? Son aporéticos. Por eso considero que es un reto muy importante tu propuesta de una resistencia intersticial que invita a un ejercicio filosófico de desterritorialización que es permanente, también aquí haciendo eco de Deleuze, o una queerización de sistemas epistémicos para expresarse desde su lugar intermedio y fronterizo. Queerizar es resignificar, es resemantizar, que utilizas bastante este término. Y entonces aquí también la resistencia intersticial se convierte en un modelo de autotransformación intercultural. Entonces hay que permitir queerizaciones o atravesamientos. Esto implica integrar el carácter aporético e indecible de la justicia, siguiendo a Derrida, a un porvenir y que es característico de la resistencia intersticial entre la ley y la justicia. Finalmente me pareció muy atractivo todas estas estéticas disruptivas como astucia de la no violencia que tú das ejemplos muy concretos, ¿no? Una resistencia que no es resentida, sino constructiva y creativa, que abre grietas a partir de performances que son disidentes y subversivos. Y esta atención filosófica que pones a los movimientos de resistencia nos permite pensar desde las resistencias políticas concretas y no meramente abstractas. Por eso las ilustraciones tan puntuales en el libro de diferentes movimientos políticos que son muy concretos. A lo mejor para el conversatorio y que podamos platicar aquí también y abrir la conversación con el público y entre nosotros, yo me pregunto cómo sería un abordaje que fuera más allá de la apofática o de una dialéctica negativa, que parece que ahí está siguiendo a Zizek un poquito, ¿no? Porque esto puede convertirse en una especie de propuesta de síntesis dialéctica que al final de cuentas podría convertirse en una hegemonía epistémica. Con estos ejemplos concretos de performances y grupos de resistencia intersticial que tú propones, yo veo que ahí hay un argumento a favor de una síntesis dialéctica más allá de la hegemonía. Así que esto apunta hacia un camino que no es apofático por sí mismo, sino más bien catafático, en el sentido de reconstructivo, ¿no? Entonces no es únicamente una propuesta negativa, como último trascendente, digamos, que eso podría crear una especie de hegemonía teórica, sino a lo mejor yo diría que sería que hay un paso más allá de la dialéctica, no sé qué te parecería a ti, que sería lo metaxológico, que ese es un término que usa William Desmond, un filósofo irlandés, basado en el banquete de Platón, el punto intermedio
y que es esa intermediación en sí misma, ¿no? La intermediación como un lugar epistémico, el punto intermedio, la intersticialidad perpetuamente abierta, o sea, no sin una síntesis dialéctica, sino más allá de esa síntesis, hay todavía un campo de apertura metaxológica que está permanentemente abierta hacia nuevos descubrimientos que son insospechables. Entonces, no sé, ¿tú qué pensarías al respecto? Y la otra es, yo me pregunto si al resemantizar y recrear o transfigurar la política y la ética, si podemos hacerlo no solo desde un lugar de resistencia, sino también desde el deleite, el bien vivir, el vivir sabroso, que utilizan bastantes pensadores de Sudamérica, con los saberes de culturas y cuerpos afrodescendientes y de comunidades indígenas, y desde estos lugares pues más descoloniales, ¿no? Que no es únicamente resistir, sino también el deleite puede ser otra política de resistencia que transforma, ¿no? Desde el deleite, desde el bien vivir, desde el vivir sabroso. Ahí donde las transfiguraciones no solo son generadas por las resistencias, sino también por acuerpamientos que son sabrosos y que son transformadores. Pues muchas gracias y vamos a ver qué dice el público y tú también. Muy interesante, muy interesante. Muy bien, muchas gracias. No sé si quieres estar. Agradecemos su participación, doctor Méndez Montoya. Y bueno, ya por último, le pedimos al autor, al doctor Pablo Lazo, que nos platique. Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias a todos ustedes por estar aquí. Creo que esto nos convoca, creo que lo que yo quiero en este libro es provocar esa dimensión muy elemental, pero muy necesaria de un libro como conversación, ¿no? El libro que no está destinado, por lo menos y creo que ninguno de los que yo haya hecho, a un público masivo, a un público de bestseller, ¿no? No es mi idea al escribir, sino escribir para provocar una conversación, para provocar discusión, y lo que repito una y otra vez en mis clases, para provocar acciones, ¿no? Para provocar una praxis, sin la cual este discurso pues queda vacío de nuevo, queda en el lugar de una nueva hegemonía, precisamente en nombre de lo contrario de la hegemonía, que sería la resistencia. Entonces, bueno, eso es lo que quiero provocar, eso es lo que quiero empujar todo el tiempo. Y entonces, claro, en ese sentido, no es que vaya a dar respuesta completa a lo que me han dicho mis comentaristas, Gabriela, Ángel, que me lo quedo pensando además. Yo hago filosofía además lentamente, rumiando, ¿no? Rumiando, como decía Agustín, pero luego Nietzsche repite la idea. Para hacer filosofía hay que rumiar la idea e irse despacio, despacio. Entonces, claro, voy a dar respuesta ahora de forma inmediata, pero me lo quedo pensando y luego lo retomamos. Porque, claro, el libro viene de hace 10 años. Hace 10 años publiqué un primer artículo sobre revolución y resistencia, que luego fue incorporado a este libro. Pero digo esto para que vean cómo he ido trabajando lento este tema. A los 5 o 6 años, entre esos 10, se atravesó otro libro que ya no podía postergar en mis preocupaciones, ¿no? Que es el libro sobre resistencia, literatura de Coetzee, y toda esta propuesta intersticial, ¿no? Ahí también está presente. Pero bueno, entonces en estos 10 años yo fui pensando distintas entradas, distintos abordajes a los movimientos de resistencia, y una cosa era clara para mí, que no podía ser un tratamiento absolutamente teórico, ¿no? Obviamente no soy el primero que quiere pensar estos temas desde la filosofía, muchos y muy grandes filósofos me anteceden, pero lo que sí yo quería pensar desde un principio era desde la materialidad, desde el aterrizaje y a ras de suelo, digamos, de lo que ocurre en los movimientos de subversión, de disidencia, de contestación
a un poder, ¿no? En ese sentido, el libro busca o se mueve por una motivación doble, ¿no? En primer lugar, explicarnos y orientarnos en un problema urgente. Esto, lo que vemos todos los días, que a veces catalogamos de simple subversión innecesaria, ¿no? Y otras veces lo justificamos diciendo sí es necesaria esta contestación a un tipo de poder, ¿no? Pero lo vemos todos los días: bloqueos, protestas, marchas, plantones, vandalismo, todo esto que en el libro va cobrando la explicación de un trasfondo de insatisfacción y algo que con Sloterdijk, que aquí mi colega está tratando en su tesis de maestría, que va quedando muy bien ya, ¿no? Trasfondo de insatisfacción con las evidencias de la ira, una acumulación de ira, una acumulación de rabia, que Sloterdijk, por eso mencionaba a Natalia, que Sloterdijk ha analizado muy bien, pero también exclusión, corrupción y todos estos fenómenos que van acumulando una respuesta emocional, una respuesta afectiva. Entonces, un primer problema al que yo me enfrentaba es cómo retomar esa ira, que además se ha ido acumulando, como dice Sloterdijk, se ha ido acumulando en bancos de ira que tienden a explotar en algún momento, y que él mismo dice, esa ira queda desaprovechada porque no fue reorientada, no fue reconducida en el sentido de algo más organizado. Entonces, este timós, esta ira, ¿cómo se puede recuperar y reorganizar? Luego, la segunda motivación era, claro, los debates filosóficos, cada vez más amplios, cada vez más laberínticos, ¿no? Que además desde muchas posturas muy distintas se habla del mismo fenómeno, y esto me obliga a decir que la estructura argumental del libro es muy ecléctica y parece caprichosamente, parece acercar a autores que no tienen nada que ver, ¿no? Digo esto ya en previsión de un lector purista, de un lector demasiado exigente de las escolásticas, ¿no? Pues claro, aquí se va a encontrar lado a lado, en un mismo capítulo, a Habermas y a Deleuze, a Benjamin y a Marx, pero por otro lado, en fin, una serie de autores que parecerían que no tienen que ver, si consideramos su formación escolástica y su trasfondo teórico. Pero aquí me interesa acercarlos porque desde distintas posturas teóricas están contestando a un mismo fenómeno, y a mí lo que me interesa es el problema que se puede ir construyendo ahí. O sea, no tanto ser fiel a una escuela, ¿no? Aquí no soy nietzscheano, benjaminiano, habermasiano. El purista me diría, bueno, entonces no eres nada, ¿no? Y yo estoy contento con esa respuesta, porque lo que yo diría es, y mis alumnos lo saben, ¿no? Lo que estoy haciendo es construir nexos heurísticos, ligas heurísticas inventadas para responder a un problema. Y por eso cada capítulo, son 6 capítulos, cada capítulo va acompañado de un estudio de caso muy concreto, muy material, porque estoy estableciendo también un nexo heurístico entre teorías y casos, entre teorías y acontecimientos, ¿no? Bueno, entonces, la estrategia de investigación y de escritura responde a eso. Casos como estos, el uso de las calles, y claro, aquí aprovecho mucho, por ejemplo, a Judith Butler y su llamado a la asamblea, y su llamado a la ocupación de las calles, no solo como gesto político teatral, digamos, un performance vacío, es lo que menos aparece ahí, sino una forma de efectuar cambios, de efectuar transformaciones en la ocupación de las calles, ¿no? Pero luego, en el capítulo 2, tomo el caso del anonimato y el embosamiento,
¿no? Todo lo que hemos visto todos en grupos mal llamados anarquistas, ¿no? Sobre todo en México, en los noticieros nos anuncian, los anarquistas ya tomaron las calles del centro, ya rompieron no sé qué, ya pintaron, y estos grupos anarquistas van embosados, van con el paliacate o con el pasamontañas, y a mí me interesa ese fenómeno de resistencia para relacionarlo con la película V de Venganza y el potencial que tiene, no solo cuando Zizek se dedica a comentar esa película, o en fin, otros teóricos, sino el potencial que tiene cuando el anonimato es necesario para hacer resistencia. Es decir, una resistencia intersticial no sería una resistencia que exhibe sus tácticas de oposición, esa más bien sería la resistencia cíclica. Para acercarnos un poco a este lenguaje, resistencia cíclica es aquella que regresa de sus mismos términos de insatisfacción hacia ellos mismos en forma de ciclo, ¿no? Por lo tanto, que rememora el motivo de esa insatisfacción, ¿no? Sea el carácter de víctima, sea el carácter de exclusión, sea el carácter de corrupción política, en fin, reitera, rememora una y otra vez ese motivo de insatisfacción cíclicamente, y yo veo una debilidad en ese movimiento circular de la resistencia, que es el de autoanularse en materia de efectividad de resistencia, ¿no? Ya no es tan efectiva, sino que es fácilmente absorbible por un esquema de poder. Es localizable, se le puede dar un nombre, por ahí en el libro digo, se le da el nombre de izquierda, luego se funda o se abre un grupo de oposición abiertamente reconocido por el sistema de poder, y ya estamos a un paso de fundar un partido político, ¿no? Un partido político de izquierda que es realmente controlado por un sistema hegemónico de poder, ¿no? Entonces, este uso del embosamiento y la película de V de Venganza me sirve para pensar cómo es que actúa una resistencia intersticial que forzosamente tiene que actuar anónimamente. Pero luego Femen, que ya lo comentó muy bien Gabriela, aquí aprovecho para adelantar una pequeña respuesta. Claro, no tengo todas las respuestas y tengo que pensarlo, porque lo que me dices es serio, ¿no? Pero claro, el caso Femen parece ser un caso de resistencia cíclica nada más, que reitera los motivos de insatisfacción, ¿no? En Ucrania, en donde nace, la insatisfacción frente al turismo sexual de la mujer, frente al lugar de la mujer en cuanto a su cuerpo y a la explotación pornográfica o en fin del cuerpo femenino. Y entonces parecería que cuando estas mujeres se quitan la blusa y hacen resistencia utilizando el cuerpo como pancarta, ese es el leitmotiv de estas mujeres, no solo la manifestación de protesta, sino la inscripción en el propio cuerpo de esa protesta y la irrupción, ¿no? La irrupción en eventos políticos, en eventos, creo que Ángel también te interesa a ti esto, de la iglesia ortodoxa, que le hace el juego al masculinismo y le hace el juego a una política corrupta, y entonces ellas irrumpen violentamente y parecerían romper con eso, ¿no? Pero lo que me dices da materia para pensar mucho. En esta exhibición, en este performance, no están realmente tomando el papel que quieren combatir, es decir, no están tomando el papel de mujeres empoderadas que serían fuertes frente a un sistema de fuerza que las quiere vencer. Parecería que es eso a veces, pero la ruta que yo le doy al argumento ahí es que realmente esta exhibición y esta demostración performática tan fuerte, lo que pone en juego es una violencia necesaria al sistema. Y justamente por lo que decías al principio de tu presentación, bueno, de tu comentario, ¿no? En tema de la complejidad subjetiva,
y de lo que estas mujeres han vivido en su propio cuerpo, vencer resistencias también a nivel subjetivo, ¿no? Y esto es lo que realmente me parece interesante de este grupo, que ponen en juego, en tono nietzscheano, una violencia necesaria íntima. Curiosamente, aquí lo íntimo, el cuerpo y cómo es el cuerpo femenino, que por cierto ellas dicen, uno de sus lemas en este sentido es: ¿quieres verme las tetas? Tendrás que leer lo que tengo escrito sobre ellas, ¿no? Y claro, entonces es lo más íntimo del cuerpo femenino, lo más explotado por una cultura masculinista, invertido en su sentido simbólico, y esa intimidad entonces es realmente peligrosa, realmente subversiva. Bueno, pero me quedo pensando esto todavía. ¿Cómo es que podría caer en el juego de una resistencia cíclica? Bueno, y en fin, para apurar un poco el asunto, porque lo que dice Ángel creo que es más importante que todo, lo que podamos decir aquí, que es: ¿qué piensan ustedes, no? ¿Cómo hacemos de esto un conversatorio por algunos minutos al menos? Entonces, me interesa Fremen, me interesa la educación. Ahí le discuto a Badiou una idea de educar a los jóvenes realmente adoctrinándolos y moralizándolos, ¿no? Eso es lo que estoy discutiendo en ese caso, intentando llevar la educación y sobre todo lo que hacemos aquí en la universidad a un momento de resistencia, a un momento de voltear los términos de una dinámica bastante homogeneizada, bastante estructurada en términos académicos, a romperla, ¿no? La idea de la resistencia intersticial es romper desde fuera e invertir simbólicamente. Y eso es lo que podemos hacer en las aulas, con las clases que damos, con los textos que escribimos, en fin. Si este libro, ahora le contesto un poco a Ángel, ¿no? Si este libro, que también me lo decías tú, Gaby, si este libro puede caer en el mismo juego de anunciarse como resistencia, pero caer en todas las dinámicas de homogeneización, de aquietamiento y de venta incluso de lo que se anuncia como resistencia, pero pertenece a un sistema mercadológico de lo académico, ¿no? ¿Cómo no caería este libro en ese peligro? Bueno, creo yo que precisamente con lo que está provocando en las aulas, en este momento que estamos hablando, es decir, una praxis distinta, ¿no? Eso es a lo que aspiraría este libro. Me gustó mucho, Ángel, lo que dijiste acerca de que este libro, como las tesis sobre la historia de Benjamin, ¿no? Y su discurso sobre la violencia también, tienen detrás un esquema, una gramática, incluso una intención que pertenece a la teología, que es el esquema del tiempo cairológico y del mesianismo, ¿no? Y claro, Benjamin se mete en esto que él mismo llama, pues este es el problema de equívoco de lo que estoy diciendo, ¿no? Intentar hablar de un verdadero sentido de revolución en el sentido del materialismo histórico, pero que este discurso del materialismo histórico tiene detrás a la teología, que dice ahí en el texto muy bien, es fea, nadie quiere hablar de ella hoy día, por lo menos en sus días. Creo que hoy han cambiado mucho las cosas, pero es lo que mueve, ¿no? Lo que mueve el discurso de la revolución. No tanto la creencia en un Dios, sino la esperanza a futuro que habría esta dimensión de mesianismo. Y esto es, creo que lo que también inspira muchas partes del libro, ¿no? Tendría que pensar más lo de queerizar, volver queer el discurso de la resistencia. Tú ya lo hiciste, es tu último libro, que a ver si presentamos el próximo semestre. Pero bueno, pero tiene que ver con eso, tomar lo extraño, lo incategorizable, aquello que no puede subsumirse en un sistema de poder, que yo llamo entonces resemantizar, ¿no? Y tiene que ver con la dinámica
de una resistencia en las fracturas, en los intersticios. Bueno, por último, porque sí, queremos oírlos a ustedes, que es importante, pero quisiera hablar solo de la portada que me robé en buena manera. En fin, no es que haya derechos de autor de esto, ¿no? Es una fotografía que tomó una fotógrafa en Chile, ¿no? Se llama María Paz Morales, la autora de esta foto. Ustedes la han visto, es muy famosa en internet, es una bailarina bailando enfrente de las tanquetas que van a aplastar a un grupo en resistencia que está del otro lado, ¿no? Entonces la bailarina se mete entre los manifestantes y la policía. Y entonces este gesto de danza, que Ángel es su tema, la danza como resistencia, este gesto de danza es el gesto sutil, es el gesto astuto de combatir la fuerza con una supuesta debilidad, una supuesta vulnerabilidad, pero que en realidad es fortaleza, ¿no? Por eso la fotógrafa, después de que se tomó la foto y se hizo famosa en todo el mundo, dice esto respecto a la foto y a la bailarina. Fue un instante de paz, de calma, no había agresión, fue un momento de respeto entre manifestantes y policías. Catalina, la bailarina, Catalina es belleza y arte frente a la rudeza y la crueldad de los policías, ¿no? Bueno, este es el elemento que estoy poniendo en juego. No solo la idea de resistencia pacífica frente a una resistencia violenta, sino todas las astucias, todos los pequeños movimientos que pueden dislocar un sistema y que pueden invertir sus términos simbólicamente. Por eso hablo, ya que Ángel nos decía al final de su comentario que habría que pensar en cómo gustar y cómo disfrutar esto. En el libro yo hablo de un grupo de resistencia que es el Clown Army, ¿no? Son activistas vestidos de payasos que intervienen en las marchas e intervienen frente a la policía sobre todo, imitando bufonescamente los movimientos de represión y claro, provocan la risa tanto de los policías como de los manifestantes, ¿no? Y ahí metemos el elemento de la risa precisamente, el elemento de la risa, no de la cólera, ¿no? Nietzsche lo dice muy bien, no con la cólera, sino con la risa se mata. Bueno, es una de sus frases más famosas. Entonces, es lo que inspira a este libro también. El elemento de la fantasía, de lo simbólico, de lo jovial, que vence un sistema de poder, invirtiendo sus términos y no enfrentándose directamente, sumando violencia a la violencia. Bueno, con esto para cumplir lo que estamos diciendo. No sé si quieras, Natalia, conducirnos un poco, si hay preguntas o si hay intervenciones. Pues sí, claro que sí. Pues muchas gracias a los participantes y que sí. Y habría que pasarles el micrófono. Allá hay otro también. Sí, porque para la transmisión. Sí. Para la transmisión de Zoom. Bueno, pues qué interesante. Ya creo que con todo lo que han dicho da muchísimas ganas de poder leerlo. Y a mí se me vienen como tres cosas como para entre preguntas y comentarios. La primera es justo como enarbolar, no sé si esa es la palabra, o como ponderar estas acciones de resistencia como la que comentas del clown o como la danza, sin terminar romantizando el acto no violento en relación al acto violento, ¿no? Como este intersticio, cómo permite evidenciar que son formas válidas, ¿no? Porque de pronto con lo que nos topamos es como que la bailarina es
tiene un valor simbólico y político más potente que la anarquista que lo derrumba todo, ¿no? O que lo quema todo. Sí. Entonces, ¿cómo no? ¿Cuál es esa línea sutil en ese lugar? Y lo otro que pensaba también es si con esto que estamos viendo, justo con estas resignificaciones, resemantizaciones de la propia resistencia, podemos empezar a hablar de un giro en el quehacer político entre pensar las revoluciones del siglo XX como muy marciales, ¿no? O cómo se organizaban y cómo se permitían los levantamientos desde el lugar de la vanguardia, desde etcétera, pero como hoy estamos viendo quizás en términos de Spinoza, revoluciones afectivas, ¿no? Donde existe una producción afectiva permanente y que la hemos visto al menos en Sudamérica con el estallido en Chile, el estallido en Colombia, con lo que está pasando en Perú, ¿no? La música, el baile, la posibilidad inclusive dentro de lo que ha significado llevar más de 70 asesinados por el gobierno y seguir cantando, ¿no? ¿Qué producciones afectivas en función de la libertad podemos empezar a hablar y a generar, ¿no? Estas producciones prácticas transformadoras? Y lo último ya es más hacia mi tema, cómo pensé mucho en un levantamiento DISCA del 2016, el de las sillas voladoras en Bolivia, si no sabían. En el 2016 se levantaron las personas con discapacidad en función de un bono de 600 pesos, que tristemente en la discapacidad suele ser estas las luchas, porque la condición discapacitante del sistema te lleva a un lugar de vulnerabilidad donde es el bono lo primero que requieres para poder acceder a derechos. Pero lo interesante de esta manifestación fue las acciones performáticas que las personas con discapacidad generaron, ¿no? Un día decidieron colgarse las personas en silla de ruedas en un puente que se veía al frente del Palacio de Gobierno, y al otro decidieron jugar con la propia figura de lo grotesco en sus propios cuerpos y se desnudaron y se arrastraban, ¿no? Como esta figura a la que la discapacidad ha estado como permanentemente expuesta, ¿no? Como lo que no se quiere ver. En este levantamiento, lastimosamente, una noche fueron embestidos por un auto y fallecieron más de la mitad del plantón de personas con discapacidad, y ahí quedó prácticamente ese nivel de violencia a lo incipiente y precario que significaba para las personas con discapacidad. Entonces, bueno, es quizás de analizarlo más, pero puede pensarse desde el lugar de donde estás hablando de la resistencia y lo intersticial. Bien, muchas gracias, sí. Si quieren otra participación. Sí, ¿no prefieres contestar ahora, Pablo? Porque Sí, ¿verdad? Se va a hacer mucho. Sí, tienes razón. No, que también Gaby o Ángel, creo que la pregunta toca muchos de sus temas. Entonces, pero vamos, yo diría esto así muy rápidamente. ¿Cómo no romantizar este asunto de una resistencia más sutil, más simbólica, que adopta formas pacíficas? Yo creo que precisamente poniendo en juego algo que ya mencionaba Gabriela, poniendo en juego aquella forma de vida, también estoy pensando en Agamben en este momento, aquella forma de vida que tiene que ver con una inoperancia, con un desactivar todo un sistema de operaciones que lo volverían otra vez algo sujeto de dominio a través de esta figura de la romantización, ¿no? También pienso ahora en Benjamin y la figura del dandy, que Alan hizo en el texto, que desde ahí se puede hacer resistencia, incluso desde dentro del capitalismo y de las formas más cotidianas de comportarse, ¿no?
comprar productos, pasear por las calles, vestirse de determinada manera. Todo lo que todo lo que se pone en juego ahí es formas de subjetividad absolutamente privadas, absolutamente libres, por lo tanto, que entonces no serían susceptibles de volver a ser reabsorbidas bajo la etiquetación, digamos, de romanticismo. Bueno, luego, me parece muy valioso lo que estás diciendo acerca de el cantar, el bailar, el poner en juego esa subjetividad de nuevo afectiva en los movimientos de resistencia. Yo creo que eso es parte de la novedad del fenómeno, por lo menos en el siglo XX, y respecto a los grandes fetiches de la revolución, ¿no? Esto es lo que estoy criticando también en el libro, que cuando se convoca a un gran cambio, a un gran cataclismo que va a cambiar las cosas de la noche a la mañana, se está jugando el juego a un sistema de poder que lo está mitificando, ¿no? Que está mitificando tanto el poder como la idea de revolución absoluta. Y yo me peleo con eso. Yo creo que esa idea de revolución, todavía muy marxista, si decimos esto frente a alguien muy declaradamente marxista, diría, usted está equivocado, porque lo que realmente hay que hacer es una revolución total, ¿no? Es Zizek creyendo que la revolución absoluta, como destrucción de todo el marco ideológico, pero también de las instituciones, eso es lo que se necesita según Zizek, ¿no? Y yo argumento en contra de Zizek ahí. Yo estoy diciendo, además de que es mitificado pensar en eso, lo que tenemos que hacer es actuar por entre, en este lenguaje que tú me decías al final, por entre, invirtiendo, desplazando, rompiendo pequeñas cápsulas de poder, que es lo que contra lo que hay que luchar realmente, ¿no? Y todo eso es una resistencia afectiva. Bueno, y por último, tu tema que estamos ahí en la tesis, que vamos a ver cómo lo montas tú. Yo solo soy pastor de tus ideas, pero tú lo vas a construir. ¿Cómo es que se puede jugar con con la discapacidad, quitándole el sentido de impotencia, el sentido de supeditación, por lo tanto, de lo que sería potencia, de lo que sería capacidad, y cómo utilizar el cuerpo mismo como potencia de resistencia, ¿no? Como verdadera potencia de resistencia? Y este grupo que utilizó, tú lo dijiste, lo grotesco del cuerpo para manifestarse, creo que está invirtiendo las cosas desde que lo grotesco se exhibe. En fin, de casi todos los que llamamos discapacitados, queremos ocultar aquello que es su cuerpo discapacitado, y si se invierten las cosas exhibiéndolo, creo que se está ya dando un paso importante en una lucha realmente de resistencia, ¿no? Muchas gracias. No sé si ustedes quieren decir algo. No, hay más. Adelante, sí. Antes que nada, aparto un libro, lo lamento a todos y todas, pero lo requiero para mi tesis, entonces Pablo, Sí, claro. ¿me guardas uno, por favor, ahorita? Segunda cuestión, es que sí son muchísimas ideas. O sea, yo creo que nunca te lo había dicho, pero yo entré al posgrado aquí por cómo tú trabajas el concepto de resistencia. Fue una de las cosas que me llevó a decir, si alguien está trabajando de esta manera este concepto, quiere decir que aquí están pasando cosas interesantes. Entonces, ver ya tu libro me entusiasma muchísimo. Y bueno, retomando cuestiones, siento que comulga mucho lo que expones en él con, por ejemplo, textos como esto no es un programa de Tikkun, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, justamente siento que va mucho por ahí, justamente por la intención no programática de las formas de resistencia. También me recuerda muchísimo a la crítica que hace Bolívar Echeverría en su momento, claro. Con esta cuestión de esta suerte de melancolía de la izquierda, de esa revolución no llegada y cuáles son las implicaciones.
Del mismo modo me recuerda mucho a la zona temporalmente autónoma de Hakim Bey, que es un anarquista que lo que está pensando es esta máquina de guerra nómada. ¿Cuáles son las posibilidades de esta fiesta, de la revuelta como una fiesta, pero que siempre tiene que terminar? Esa es la cuestión de las fiestas y de las revueltas. Más allá de eso, igual, es que son muchas cosas las que estuve pensando. Pero sí voy a tener unas preguntas. Una ligeramente provocadora, y es una que nos hicieron en clase José Luis, que nos dejó pensando bastante respecto a los movimientos sociales, los levantamientos. Su pregunta era, ok, pero a ver, en términos identitarios, ¿cuál sería la diferencia entonces entre el levantamiento en el Perú y a la toma del Capitolio? ¿No? En términos ya analizándolo, porque uno puede a bote pronto decir las distinciones que puede haber en cada caso, por ejemplo, las pretensiones de cada uno. Sin embargo, creo que como irrupción de algo que viene inesperadamente, creo que hay algo hay que reflexionar interesante, porque es difícil ser crítico con los movimientos con los que uno comulga, a fin de cuentas, ¿no? Entonces creo que también es importante que hagamos ese ejercicio. También yo soy mucho de la definición de conceptos, y a mí un concepto que me ha llamado la atención muchísimo es precisamente el concepto de violencia, ¿sí? Que es problemático porque es polisémico. Entonces, a mí sí me gustaría saber de qué manera es que tú estás interpretando este concepto, cuál es su sentido epistémico, ontológico, político, ¿sí? O sea, ¿qué haría diferente la violencia, de nuevo, del Capitolio a la violencia en las manifestaciones en el Perú? ¿Y qué otra cosa quería decir? Sí. Que también me parece muy curioso como lo que ha mencionado Ángel respecto a cómo parece ser que cuando una está pensando cuestiones, hay algo ahí entre las personas que también lo están pensando al mismo tiempo. Y no es por quererme subir con ustedes, pero también me surgió la figura de las grietas y los intersticios que estoy trabajando en mi tesis. Entonces me parece muy bonito que igual que se esté utilizando este tipo de figuras. Y creo que eso es todo. Tenía muchas ideas, perdón, no quiero ser la niña del coral blanco. Pero creo que lo pude articular todo, y si no, ya te puedo preguntar después. Gracias. Déjame voltear No, de nuevo, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias por las preguntas. Me llevo mucho para seguir pensando. Seguramente tendremos ocasión de dialogarlo con calma, todas estas cosas complejas. Me gustaría empezar por comentar de lo último que dijiste y acerca de esta empatía sobre un tema y como una especie de comunicación de los que compartimos estas preocupaciones. Yo también, cuando quizá tú escribías tu libro sobre el himno de las chilenas, yo escribía una novela sobre resistencia, se llama Resistencia y Moches, va a salir por septiembre, pero que ahí retomo esto, ¿no? La escena es que están en la UNAM, está tomada la Facultad de Filosofía de la UNAM, hay unas feministas radicales ahí que odian a otras chicas que empiezan a cantar esta canción y las acusan de que cayeron en el juego, ¿no? Porque esta canción, claro, este himno, no solo canción, pero se ha popularizado, o se popularizó tanto en su momento, que entonces su fuerza se fue diluyendo, ¿no? Y esta es la acusación. Bueno, entonces ahí hay un diálogo, ya te pasaré la novela, entre dos posturas de resistencia, ¿no? Bueno, pero esto para ir a tu pregunta, que no podía dejar de comentarle a Ángel que este himno yo también lo estoy ocupando, bueno, ya lo ocupé, pero bueno, sí, completamente cercano el discurso a Bolívar Echeverría, a Tikhún, a Negri cuando explica y explora la idea realmente deleuziana de la máquina de guerra en contra del aparato de captura
que es el que le intenta dominar y le intenta prever, pero justamente la máquina de guerra, que es la resistencia, que es el devenir, que además el modelo central del devenir para Deleuze es el devenir mujer, ¿no? Él lo dice en Mil Mesetas, pero esta máquina de guerra es siempre nómada y no se deja atrapar. Y entonces, ¿cómo no se deja atrapar? Precisamente actuando rizomáticamente, moviéndose más rápido que el sistema de captura que la quiere congelar, que la quiere estatizar. Y eso es lo que yo quise reflejar también en el libro, ¿no? Los 6 casos que voy analizando son casos de grupos que no se dejan atrapar, que son más móviles de lo que parece, ¿no? Por eso con Derrida ahora, ya que él habla de fuerza de ley y de que la ley tiene un poder espectral, ¿no? Que se presenta en todas partes a través de sus órganos, que son la policía y otros órganos de represión, ¿no? Pero también yo hablo entonces de una resistencia espectral, una resistencia como fantasma que nos acecha, que aparece aquí y allá en muy distintos movimientos, pero que no se deja atrapar, como un fantasma no se dejaría atrapar. Entonces estoy jugando ahí con los términos de Derrida, pero lo acerco a Deleuze y lo acerco a otros autores para pensar en esto, en el carácter nómada. Entonces eso me lleva al otro asunto sobre lo identitario, ¿no? ¿Qué diferencia? Si la pregunta, pues no sé, en fin, la pregunta que no sé qué intención tenga, pero ¿cuál es la diferencia entre la toma del Capitolio y cualquier otro movimiento de resistencia por otros motivos? Sabiendo que tienen intenciones distintas, pero la presentación identitaria puede ser quizá la misma. Bueno, yo contestaría, precisamente en uno y otro caso se distingue aquello que puede provocar continuidad en el movimiento de resistencia, ¿no? En el libro me acerco un poco a Laclau y la idea de cadenas de equivalencia, a Gramsci también, que aquí está nuestro gramsciano experto, entonces temo decir algo porque va a decir, no, lee otra vez esa cosa, ¿no? Pero bueno, pero es esto, que aunque aparentemente cobren la misma expresión de corporalidad y de irrupción, lo que los distingue absolutamente es lo que se sigue como praxis. En uno y en otro caso no se sigue una capacidad de organización y una capacidad de continuidad, ¿no? Pero además cadenas de equivalencia, porque es la capacidad también de abrirse a otros grupos en resistencia con distintos motivos, pero con el mismo temperamento, digamos, el mismo temperamento de hartazgo, de ira, de absoluto hartazgo, ¿no? En fin, y violencia, bueno, ese es un tema que le dedico un capítulo entero. Las bases ahí son Nietzsche y Benjamin, sus distintas reflexiones sobre la violencia. Y claro, tiene tanto una carga ontológica, es decir, la violencia rompe formas de ser, invita a la creación de otras formas de ser, pero también, claro, tiene su dimensión de reflexión epistemológica, se están rompiendo epistemes aquí fuertemente, pero también tiene una dimensión performática, ¿no? La violencia, tanto intersticial como cíclica, viven de aquello que pueden expresar, sea en el mundo íntimo, si hablamos de lo intersticial, o sea en el mundo más público, más abierto, si hablamos de un movimiento cíclico, ¿no? Pero entonces son las 3 dimensiones de violencia por las que yo pasaría en el libro, invitando, sobre todo en el capítulo 3, invitando a pensar una violencia necesaria como distorsión, como inversión de los términos simbólicos en los que vivimos, ¿no? Entonces la resistencia empezaría en el ámbito íntimo. Eso es lo que estoy diciendo a final de cuentas, y lo estoy diciendo con Nietzsche ahí. No hay, por aquí le contesto, si es que van a ver la grabación, mis queridos colegas Santiago Castro Gómez, que escribió el prólogo,
y Germán Cano, el gran nietzscheano de España, que los dos me acusaron en una presentación anterior de este libro, de que exploro mucho la cuestión de la anarquía, exploro mucho la cuestión de la resistencia, pero no voy hacia formas constructivas, más institucionales, de rebasar los movimientos de resistencia. Y entonces mi respuesta, parcial, tengo más respuestas, pero ya estamos aquí mucho tiempo. Bueno, pero mi respuesta parcial es que sin un momento de resistencia íntima, personal y de fuerte transformación, de fuerte autoviolencia a los códigos valorativos, a los códigos políticos, a los códigos de hábito, sin una resistencia personal, no podemos pasar a un momento social, ¿no? Que ahí sí yo me pelearía mucho con algunos filósofos políticos que quieren empezar por el momento colectivo. Y yo me resisto a eso, ¿no? No hay momento colectivo de construcción institucional, de construcción republicana. O sea, es querer caminar demasiado rápido, por lo que Nietzsche nos dice, y por lo que Benjamin nos dice. Todas las formas colectivas de estructura jurídico-política y de expresión política están ya contaminadas. Y entonces hay que empezar en un momento de destrucción íntima de todo eso. Nada más para poder meterle un poco más, ahorita con lo que acabas de decir, que no hay que olvidar que aquí estamos hablando con determinados términos y se han leído determinados textos, pero mucho de lo que acabas de decir también ha sido subsumido por el capital. ¿En qué sentido? En una frase bastante curiosa que es: el cambio está en uno mismo. Ajá. Que es peligroso, que es mercantilista, que imposibilita, ¿no?, muchas formas de transformación precisamente por eso. Entonces, ¿en qué se diferenciaría lo que tú acabas de decir a la forma subsumida por el capital de Claro. el cambio está en uno mismo? Sí, tienes razón. Y es la lógica de la autenticidad, que hablando de una transformación y un asumir un cambio propio, nos vende la idea de que uno es absolutamente diferente de todos los demás, pero en realidad el capital nos dice es lo que quieren todos, ¿no? Y entonces cuando uno dice el cambio empieza por mí, pero esto lo repiten todos y es explotado como nueva forma de un orden o de un dominio, entonces parece que caímos en la trampa. ¿Cómo se diferenciaría lo que yo estoy diciendo? Que rompe incluso con esas ideologizaciones de reabsorción de lo personal o de lo subjetivo en un sistema de cosas, ¿no? Que habría que empezar por ahí, con esa sospecha acerca de esta reabsorción de este espacio íntimo respecto a eso, ¿no? En el otro libro, en el de Coetzee, me aprovecho en la novela Vida y Época de Michael K., para explicar un movimiento de resistencia en lo más íntimo, pero que quiere ser reabsorbido por un sistema en donde lo íntimo se aprovecha. Pero este Michael K., de esa novela, no se puede absorber de nueva cuenta porque es absolutamente queer, ¿no? Es absolutamente extraño para todas las formas de absorción de la intimidad. Bueno, por ahí yo pensaría, y además el argumento se sigue con la inoperancia de Agamben, ¿no? Pero en fin, tendríamos que hacerlo con más calma, siguiendo los textos de forma más sistemática, ¿no? Pero en fin, como intuiciones generales es eso. No sé si alguien más tiene Sí, acá. una pregunta. Bueno, muchas felicidades, Pablo, por tu libro. Fíjate, la impresión que tengo, y creo que lo corroboro ahora con los comentarios, es que una de las grandes virtudes de tu texto es que tiene unos ricos y muy fecundos registros de lectura. Creo que es una de las cosas que me parece más original del texto, ¿no? Porque abre nuevas interpretaciones,
genera dudas, presenta aporías, paradojas, en fin, presenta casos concretos, ¿no? En fin, es muy rico y fecundo en ese aspecto, ¿no? Yo, de todo ese universo de cosas que me parecen muy valiosos de tu texto, hay uno que me parece muy filosófico y que de pronto queda un poco olvidado dentro del texto. Pero que es una idea que atraviesa, me parece, constantemente las palabras, ¿no? Los temas. Y es esta cuestión de, no lo dices de esa manera, pero constantemente en el subtexto de tu argumentación está esta idea de que no hay política sin ética, y no hay una ética sin una política, ¿no? Entendiendo esto que, pues finalmente, pues la política y la ética generan una forma de vivir, ¿no? Un entrelazamiento de la vida. Y me gustó mucho pues esta idea que te digo que está como ahí, como escondidita, pero que me gustaría que tú nos comentaras un poco más al respecto, porque me parece que hay constantemente hay una referencia, ¿no? Te digo, como muy, quizá no quiere asomarse, o tal vez es que no lo dices abiertamente, de que para que esta resistencia realmente tenga este poder combativo, ¿no? Se necesita tener una congruencia, una fidelidad entre el pensamiento y la vida y los actos, ¿no? Que finalmente creo que eso es lo que vuelve pues sí, esta lucha intersticial tan poderosa, ¿no? Cuando esta lucha se vuelve ética. Sí. Entonces, eso es lo que quisiera preguntar, si podrías... Sí, muchas gracias también por la pregunta, que es fundamental. No hay política sin ética y no hay orientación política, no hay orientación ética que no tenga consecuencias políticas. La plataforma teórica, primero hablo de eso, en el libro es doble. Por un lado, Alain Badiou y la demanda de fidelidad como nuevo imperativo ético, ¿no? Badiou es muy crítico con los movimientos de resistencia, igual que Zizek, y nos dice, casi todos son trampas que le juegan el juego al sistema. Y entonces habría que encontrar una figura completamente distinta entre el guerrero, dice él, y el soldado, ¿no? El guerrero que actúa en nombre de un honor y de una idea privada de poder, y el soldado que obedece órdenes, pero que no está haciendo ningún cambio, que obedece al sistema de poder. Y entonces él tiene una idea interesante, que es, necesitamos un subconjunto sin nombre con el que nos refiriéramos a los movimientos de resistencia. Y este subconjunto sin nombre respondería a la idea ética de fidelidad a lo que uno mismo es, al propio acontecimiento disruptor de su propia vida, ¿no? Claro, después yo soy crítico con Badiou porque él deriva de esta idea que es muy original y muy poderosa en principio, pero él deriva una ética deontológica más fuerte incluso que la de Kant, ¿no? Y ahí yo ya no lo sigo. Una ética vacía, de un deontologismo muy exigente, en nombre de la fidelidad al acontecimiento. Y entonces yo ahí me separo de Badiou, digo, yo ya no puedo seguir ahí, porque esa ética es vacía de contenido. Yo lo que quiero es llenarla de contenidos materiales de resistencia, ¿no? Entonces me voy al discurso de Simon Krishna, quizá es el padre de este libro, ¿no? Él es el primero que habla de una política intersticial, en su libro La demanda infinita. Ya mis alumnos creo que están aburridos de que una y otra vez utilice ese texto en clases. Conste que ahora ya no lo estoy haciendo, pero es fundamental, ¿eh? Es fundamental. Una demanda infinita ética. En clave levinasiana está hablando ahí él. La demanda infinita del otro como otro, que no podríamos cumplir esa demanda, pero que por ese incumplimiento demanda absoluto compromiso ético con esa situación. Entonces, bueno,
desde ese doble frente teórico, yo diría, efectivamente, es fundamental, hablando de resistencia, ver este doble encuadre, ético y político siempre, ético y político. Bueno, no sé si ya se nos fue el tiempo mucho, quizá ya tengamos que cerrar aquí un poco, a menos de que alguien diga, oye, no, por favor, escúchame, yo también. ¿No? ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Bueno, pues les agradecemos su presencia y pues claro, justo hay que cuestionarse una pregunta muy importante sobre las resistencias en este habitar en el entre, ¿no? En este también fuerza timótica que habita en nosotros como otras y como otras fuerzas que también surgen, ¿no? Y que también se dan en esta lucha interna, sí. Que también habrá que ver la ventana en la que se da y ese paso, cómo se da ese paso hacia la comunidad y hacia la exteriorización de esta lucha interna. Eso es. Entonces, bueno, pues les agradecemos muchísimo su presencia, su tiempo, su atención. Muchas felicidades. Aquí hay algunos ejemplares. Exacto. Están con más de 60%, o sea, digo esto, no soy vendedor ni me interesa, no, pero que se distribuya la idea. Entonces están en 150 pesos, están en casi 500 en Gandhi, en fin, está en 150. Y estos miren, son de regalo. Es un libro anterior que escribí sobre Charles Taylor, pero que tengo sobreproducción ya no puedo con tanto material. Entonces, quien le interese, aquí está este libro, este es de obsequio, el otro, pues también quien quiere. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que sí. Yo creo que voy a comprar mi... No, hombre, luego lo comentamos. Sí, tengo muchas dudas de lo timótico. Pero sí. yo sí Sí, me encantó. ¿verdad? Sí. Al principio no lo encuadraba y después me encantó. Y Es buenísimo. No, Pablo, gracias por venir. Sí. Muchas gracias. Oye, qué gusto Ahí que lo viniste. platicamos luego con Pablo. Qué bueno que viniste. claro, Sí, sí, porque ah, es sí, verdad sí, sí, sí. yo Hasta estoy luego. bien alegada de tus temas, pues tu sociología, abogadas, felicidades. Ay, Sí. yo me quedo boquiabierta con todos tus compañeritos, así que ¿dónde está ¿Qué tal? tanto, Sí. tanto? Sí, no, pero pues tú también puedes aportar desde Mil gracias. información. No, de que a ti por Entonces, leerlo. me quedo muy inquieta con lo de la tarea. Entonces, leo el